Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Estoy contento de poder compartir este estudio bíblico con ustedes. Esta es la segunda semana que estamos a través de este medio compartiendo la palabra del Señor, compartiendo los estudios bíblicos. Y estoy contento, mis amados hermanos, de que hay una iglesia que está junta, que está unida en oración en medio de los tiempos de crisis, en medio de estos tiempos difíciles. Y en esta hora, mis amados hermanos, vamos a recibir lo que Dios nos está hablando a través de este mensaje, pero también vamos a estudiar lo que Él nos quiere decir a toda la humanidad a través de esta crisis que estamos atravesando. Me alegro de que esta sea una oportunidad de que usted pueda buscar a Dios en medio de esta crisis, en medio de esta situación que pasamos. Nosotros podemos estar confiados en que podemos acudir a nuestro Dios y Él nos va a oír, Él nos va a ayudar y va a caminar con nosotros en medio de esta crisis que atravesamos. Les pido, hermanos, que en esta hora, para comenzar este estudio, vamos a orar para que sea el Señor el que tome el control de lo que voy a estar enseñando y asimismo que todos nuestros hermanos que se están conectando en esta hora, en este preciso momento, puedan también recibir esa palabra del Señor, puedan estar atentos a lo que Dios nos quiere hablar a través de este estudio. Amén. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor amado, por esta hora, Dios mío, en el que tú permites que existan, Señor, estos medios de la tecnología, Dios Todopoderoso, por el cual tu palabra puede ser enseñada, tu palabra puede ser transmitida, Padre Celestial. Te agradecemos, Señor, por tu grande misericordia que haces con nosotros, Señor, día tras día, Padre Celestial. Y en esta hora, Dios mío, te pedimos que seas tú, Señor amado, quien hable a través de mí, Dios Todopoderoso, y asimismo también que seas tú, Dios mío, quien ponga esos oídos atentos a nuestros hermanos, Dios amado, para que puedan recibir esta palabra que tú tienes para nosotros en esta tarde, Dios mío. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu infinito amor y por tu misericordia, Señor amado. Gracias, Padre Celestial, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Así yo voy a poner en la pantalla el PowerPoint que contiene el estudio de esta semana. Amén. Aquí vamos a ver. Amén, mis amados hermanos. Esta semana vamos a estar hablando del tema del cual he titulado Tiempo de despertar. Y amados hermanos, estamos ya en la segunda semana de cuarentena que se ha establecido en distintas partes del mundo ya. Y yo estoy seguro que tanto ustedes como yo tenemos muchas preguntas, tenemos inquietudes, tenemos preocupaciones quizás también. Nos estamos preguntando qué es lo que está sucediendo a nivel mundial, qué es lo que Dios nos quiere decir a través de todo esto que está ocurriendo. ¿Cuál es el mensaje para la humanidad entera? ¿Cuál es el mensaje también para la iglesia? Yo estoy seguro que ya en esta semana y media que se ha decretado esta cuarentena, usted ha tenido el tiempo de meditar en Dios, de preguntarle a Él qué es lo que tú le quieres hablar al mundo entero a través de todo lo que está ocurriendo. Y si es cierto, hermanos, que algo tan pequeño como un virus, algo tan pequeño, más pequeño que una bacteria, más pequeño que las mismas células de nuestros cuerpos, ha sido capaz de paralizar al mundo entero. Amén. Es increíble cómo algo tan pequeño ha sido capaz de poner en jaque a la gran mayoría de las naciones, ha podido esparcirse hacia todo lugar, causando desastres,
causando consternación, causando los cierres también de mucho tipo de cosas, de espectáculos, todo lo que son los deportes han sido paralizados, todo lo que han sido el fútbol, los grandes eventos que se iban a realizar este año, como por ejemplo tenemos lo que es los Juegos Olímpicos, que también se han paralizado y se ha tenido que posponer. Eventos de las clasificatorias para los mundiales, por ejemplo, se han tenido que posponer. Y toda aquella gente que quizás pasaban su tiempo buscando a un deportista o concentrados en adorar o parecerse a un deportista, dedicando sus vidas a buscar algo acerca de un deportista, ha sido de un momento a otro cerrado por completo. De la misma manera, también la industria del cine, con todas sus películas y sus grandes estrellas de cine, que sacan sus películas cada mes, todo eso ha sido paralizado y toda la gente que adoraba a esas superestrellas, que iba en pos de ellas, ha sido de un momento a otro detenido también. Amén. Otro tipo de eventos también, como lo que es la economía, se está paralizando, se está colapsando. Gente que ha hecho del dinero su Dios, de la búsqueda de las riquezas, ha hecho su Dios y ha puesto su confianza en el dinero y ha dejado afuera a Dios. A aquellos también, esta situación que ha ocurrido ha hecho que se colapse los sistemas financieros, los sistemas económicos que están cayendo cada día. El dólar sube y baja. Últimamente ha estado bajando de una manera tremenda y las naciones enteras, la mayoría de ellas están declarando en recesión, están anunciando cambios terribles y vaticinan que con la extensión de este tiempo de cuarentena y el no poder controlar a este virus, la situación económica a nivel mundial se va a poner mucho peor. Es interesante cómo las naciones estuvieron confiaron en su tecnología, confiaron las superpotencias mundiales, confiaron en su propio poder para poder gobernar a las naciones, en su propio comercio para poder el día de hoy subyugar ya no militarmente a las naciones, pero sí de una manera comercial, de una manera económica. eh, Confiaron en su poder, confiaron en su arrogancia y su propio egoísmo y de un momento a otro algo tan pequeño como este virus derribó todo esto, toda esta tecnología, todo este poder económico, administrativo, financiero, en el cual ponían su confianza las naciones enteras. Todo ha colapsado, todo se ha ido abajo de un momento a otro. Y es tiempo de pensar, es tiempo de ponernos a meditar en medio de todo esto, ¿qué es lo que Dios le quiere decir a la humanidad? Algo muy interesante también es que se dice que lo que es Disneyland, lo que es la famosa tierra de la magia, lo que es el famoso lugar más feliz del mundo, que solamente ha cerrado una vez en su historia, o dos veces, si no me equivoco, el día de hoy también permanece cerrado hasta nuevo aviso, ¿no? Entonces, eh, hay que tratar de discernir, y es más, como iglesia es nuestro deber discernir los tiempos y discernir qué es lo que Dios está diciéndole a las naciones enteras. Amén. Y algo que nosotros podemos apreciar es que Dios les está diciendo, ustedes confiaron en su propio poder, en su propia arrogancia, creyeron que ustedes tenían todo bajo control con su propia fuerza y poco a poco me estuvieron sacando de las escuelas. Poco a poco estuvieron dejando de lado mi palabra y estuvieron ustedes formándose sus propias leyes,
sus propios mandamientos, haciendo a un lado mi palabra como algo anticuado, como algo anacrónico, como algo que es del pasado y el día de hoy ya no tiene vigencia. Y es así como nosotros hemos podido ver cómo lo que es la proclamación de leyes civiles a favor del homosexualismo, como lo que es el matrimonio homosexual y ese tipo de cosas que sabemos que a Dios no le agrada, que Dios aborrece. Ese tipo de cosas han sido aprobadas en distintas naciones y se ha visto como algo bueno, recordando que la palabra de Dios dice que llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Amén. Y eso lo estamos viendo el día de hoy. Hay batallas encarnizadas también en los distintos congresos y poderes ejecutivos, poderes legislativos de distintos países para tratar de legalizar por completo lo que es el aborto, que es asesinar a niños que aún no han nacido y que no tienen la manera de defenderse. Todo eso nosotros vemos que se ha extendido y se ha dado en las naciones. Las naciones no han querido considerar a Dios, lo han hecho a un lado, y mucho más también naciones que fueron fundadas con bases cristianas, como lo fue, por ejemplo, Estados Unidos, entre otras naciones, y que poco a poco han dejado afuera a Dios de las escuelas, han dejado afuera a Dios de reuniones de los altos líderes de esta nación, lo han dejado afuera y el hombre se creyó capaz de poder controlar todo a su alrededor y algo, una vez más, algo tan pequeño como un virus, le está enseñando que no, que el hombre no puede controlarlo todo, que el hombre no es omnipotente, que el hombre no es omnipresente, solamente Dios. Dios es el que le está hablando a la humanidad, diciéndole, no puedes hacerlo todo tú, necesitas de mí. Y esta situación te está enseñando, esta situación que se te ha escapado de las manos, ya sea que vino a través de unos animales allá en China, o ya sea que se escapó este virus de un laboratorio, como otros dicen, lo cierto es que como ser humano, todo tu poder ha fallado para poder controlar esta situación, para poder controlar este brote de virus. Y es así que al ver que los poderes mundiales no pueden controlar esta situación, el ser humano entra entonces en una desesperación, ¿no? Muchos de nosotros quizás podemos estar pensando, ¿será este el fin del mundo? ¿Será esto algo que podrá acabar con nosotros finalmente como humanidad? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de estos acontecimientos. Amén. Hay que entender que primeramente para el mundo este es un tiempo de arrepentimiento. Este es un tiempo de reconocer precisamente todo lo que he estado mencionando en la introducción. Reconocer que quisimos hacer las cosas por por nuestra propia cuenta y no hemos podido. Necesitamos volver a Dios. Como humanidad necesitamos regresar a nuestro Creador. Necesitamos regresar a Jesucristo y pedirle una vez más que sea Él quien tome el control de nuestras naciones, que sea Él quien sane nuestra tierra. Amén. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Mateo 24, versículos del 6 al 8. Este es un capítulo muy interesante en donde precisamente los apóstoles se le acercan a Jesús y le preguntan cuándo ocurrirá las señales de las cuales Jesucristo había empezado a hablar. Él empezó hablando acerca de la destrucción del templo de Jerusalén, que sabemos que ocurrió en el año 70 después de Cristo, pero también los apóstoles le preguntan cuáles serán las señales del fin del siglo o de tu venida. Amén. Y es ahí donde nos transporta
a esa palabra que nos habla ahora a nuestra generación, que son ya de las últimas generaciones, opino yo, ya esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice Mateo 24, versículos del 6 al 8, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amén. Esto lo menciona nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, versículos del 6 al 8. Hay pasajes paralelos a este capítulo en los otros evangelios, tanto en Marcos como en Lucas. Encontramos también la misma escena donde los apóstoles le preguntan a Jesús acerca de las señales de su venida. Amén. Y aquí pongo el paralelo, el pasaje paralelo a este de Mateo 24 en Lucas 21. El de Marcos es Marcos 13, el de Lucas es Lucas 21. Y Lucas 21:11 nos habla precisamente este pasaje que está aquí resaltado en Mateo. Pongo este paralelo aquí de Lucas 11:21 porque ustedes notarán, si ustedes escudriñan en sus Biblias, que Reina Valera, aquí en el versículo 7, tiene la palabra pestes, ¿no? Dice, y habrá pestes. Amén. Si usted revisa en versiones más modernas de la Biblia, la Reina Valera, la que usamos nosotros en su mayoría, es de 1960, en versiones más modernas, en este versículo, la palabra peste no está. Y hay una razón para eso, pero eso compete a otro estudio bíblico que quizás en el futuro tengamos. Mas, sin embargo, si nosotros vamos al pasaje paralelo, si usted me quiere decir, oh no, este versículo no tiene la palabra pestes, así que lo que estamos viviendo no es algo del fin de los tiempos, pues vamos al pasaje paralelo. Y en Lucas 21:11 se menciona la palabra pestilencias ahí. Y ese sí está en su Biblia moderna, en su Biblia antigua o en donde usted quiera buscarlo. Encontrará la palabra pestilencias como una de las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso pongo aquí el versículo paralelo de Lucas 21:11. Amén. Vamos a notar algunas cosas que esta porción nos indica. Primeramente, en el versículo 6, Jesucristo es claro. Nos dice, no os turbéis, ¿no? Vamos a oír que van a ocurrir guerras, rumores de guerras, y a través de los años, especialmente los últimos 20 años, digamos todo el siglo XX, el siglo XXI, y un poquito a finales del siglo XX también, hemos estado oyendo de guerras y de rumores de guerras. Más que nada rumores de guerra, en donde han estado ocurriendo distintas cosas en el Medio Oriente. Han habido guerras contra Afganistán, ¿verdad? Contra Irak, distintos levantamientos que han ocurrido. Se han escuchado rumores de posibles guerras, ¿no? Con Corea del Norte, hemos escuchado también tantas cosas los años anteriores. Hemos escuchado también acerca de grandes terremotos que se han dado, ¿no? Y usted me podrá decir, bueno, terremotos siempre han habido desde los siglos pasados, pero es interesante que lo que son temblores y terremotos han aumentado de una manera exagerada en el siglo XXI. Estos últimos 20 años ha visto los terremotos más desastrosos de gran parte de la historia de la humanidad, ¿no? El terremoto con tsunami que ocurrió en Japón, un terremoto que ocurrió también en México, que fue grandísimo, un terremoto que ocurrió también en el Perú en el año 2007, en donde se vieron luces en el cielo por la gran fuerza
que la Tierra estaba emitiendo ocasionó que esa fuerza alumbrara el cielo un par de veces. Y eso asustó a la población. Y esas son las señales que se han estado dando estos últimos 20 años en distintos lugares. Amén. Pero Jesús nos dice que no nos turbemos. En otras palabras, que no nos aflijamos, que no nos preocupemos. ¿Por qué? Porque esto es algo que está determinado que iba a suceder. Es algo que está determinado que va a suceder. Es necesario que pasen estas cosas. Pero cuando las veamos, esas son señales de que la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. No que ya sea el fin del mundo, lo que estamos viviendo ahorita como crisis no es el fin del mundo. Vamos a superar esto lo vamos a pasar. ¿Cuándo? No lo sabemos, Dios sabe los tiempos, eh, pero es una tormenta que va a pasar en su momento. Y después vendrán otras señales. Pero lo que es cierto es que esto anuncia ya que estamos en las últimas generaciones, ya en la última generación, esperando que nuestro Señor Jesucristo venga pronto. Amén. Y como iglesia debemos estar preparados. La humanidad debe estar preparado para ese momento, ¿no? Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice, cuando veamos estas cosas, cuando oigamos estas cosas, no nos preocupemos. No nos preocupemos porque son cosas que tienen que pasar. ¿Amén? No es el fin del mundo. El versículo 6, una vez más, nos dice, pero aún no es el fin, ¿no? Más cosas se van a dar y es necesario, una vez más, que todas estas cosas ocurran. ¿Por qué? Porque muchas de ellas el ser humano se les está ocasionando a sí mismo por las decisiones que toma sin tomar en cuenta a Dios. Y otras cosas que también suceden porque no sé si se recuerdan un estudio que di hace algunos martes atrás, en donde la creación entera gime con dolores de parto. La creación entera gime la manifestación de los hijos de Dios y la manifestación de Cristo. Amén. Y ese gemir lo hace a través de estos terremotos, lo hace a través de estas distintas cosas que ocurren a nivel mundial y todo por el pecado del hombre, el pecado que contamina la creación, que contamina la tierra, tanta maldad que el hombre hace. Pero no es el fin del mundo aún. Amén. Esto, nuestro Señor Jesucristo lo llamó principio de dolores. Y esa es la etapa en la que estamos ahorita. Estamos en la etapa de principio de dolores. Esto no es la gran tribulación, de eso podemos hablar en otro estudio. Estos son principios de dolores, dolores de parto. ¿Amén? Y esto, como les digo, va a continuar, van a seguir habiendo señales que nos van a llamar la atención como iglesia para que estemos pendientes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para el mundo, este es un tiempo de arrepentimiento. Amén. Si tú estás en este momento, tú que nos estás viendo en este momento, no conoces de nuestro Señor Jesucristo, estás afligido, esta situación que el mundo está atravesando es algo que te ha puesto a pensar, te ha puesto muy preocupado y no sabes qué hacer. Tú que confiabas en la tecnología y en el poder mundial, en el poder que este mundo ofrecía, el poder económico y tantas cosas, y no le habías hecho caso a Jesucristo. Quizás tus padres te hablaron de Jesús, pero tú no les hiciste caso, o tú quisiste hacer tu propia vida sin tener en cuenta a Dios. Este es el tiempo de arrepentimiento. Este tipo de pruebas que Dios permite que sucedan son para que despertemos, para que la humanidad entera despierte y para que tú te des cuenta que necesitas de Jesucristo. La muerte es algo real. La muerte es algo que todos vamos a atravesar, todos vamos a llegar a ese punto en algún momento y vamos a ir a enfrentarnos cara a cara, vamos a encontrarnos con Dios
Y ahí es necesario que estemos preparados. Necesitas recibir a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón para que estés listo para ese momento. Por eso, este tipo de dolores de parto, estos principios de dolores, son avisos para la humanidad entera de que regresen a Cristo. Tú que no conoces a Cristo y que estás preocupado, este es tu momento de venir a Él. Este es tu momento de clamar a Él, que sea tu Señor y que sea tu Salvador. Y Él se encargará de cuidarte a ti y de cuidar a tu familia y transformar tu hogar. Amén. Para la iglesia, este es un tiempo de despertar. Amén. Si para el mundo entero es tiempo de arrepentirse y de buscar de Cristo, para la iglesia, los que ya conocen de Cristo, los conocedores de nuestro Señor Jesucristo, es tiempo de despertar, es tiempo de darnos cuenta de que estas son las señales de una venida pronta de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 13, versículos del 11 al 12, dicen: hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Amén. Esto es interesante, que estas son palabras que Pablo le decía a la iglesia primitiva. Estas son palabras que Pablo le está diciendo a la iglesia que estaba constituida en Roma, recordándoles que los tiempos que vivían ya eran tiempos difíciles. Ellos estaban pasando otro tipo de crisis, que eran las persecuciones. Y ellos también estaban esperando la venida de Cristo. Y entonces, en medio de la crisis, en medio de las pruebas, es donde Pablo les exhorta a que despierten. Las pruebas siempre vienen para que nosotros despertemos y recapacitemos y nos pongamos a cuentas con el Señor. Y el mismo mensaje es para nosotros el día de hoy. Tenemos que estar conscientes del tiempo que estamos viviendo y debemos de despertar de nuestro sueño. Si nosotros leíamos estas palabras de guerras, rumores de guerras, de pestilencias, y las que veíamos, pero lo veíamos como algo lejano, como algo que quizás le iban a pasar a generaciones más adelante, pues ahora es tiempo de analizar lo que estamos pasando, de analizar los tiempos y de darnos cuenta de que es necesario estar despiertos en todo tiempo, más en el tiempo de crisis, más en el tiempo de prueba. Es necesario que la iglesia despierte, porque nuestra salvación está más cerca de lo que inicialmente creímos. Amén. Y es interesante que también Pablo les dice a estos hermanos: dejen a un lado las obras de la oscuridad, ¿no? Si aún hay ciertas cosas que están minando tu vida y tu vida espiritual, si aún hay ciertas cosas que aún no has podido dejar, aún no has podido rendirlas al Señor, este es el momento. Y más en este tiempo de crisis, es tiempo de ponerse a cuentas con el Señor y de vestirnos con toda la armadura de la luz. Amén. La iglesia debe despertar afirmándose en Cristo. Y es interesante que, volviendo al pasaje de Mateo 24, volviendo a lo que son las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo, algo que él describe en Mateo 24:12 es que habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y ahí, una vez más, está hablando de creyentes. Está hablando que el amor de muchos creyentes se va a enfriar, el amor por Cristo, por tanta maldad que hay. Amén. La Biblia nos habla en Apocalipsis, capítulo 2, los primeros 3 capítulos de Apocalipsis
Ahí podemos nosotros encontrar que se le da un mensaje a Juan para 7 iglesias de la región de Asia Menor. Y una de ellas, que es la iglesia de Éfeso, a esta iglesia el Señor Jesucristo también le dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y es interesante porque primero Jesucristo empieza halagando a esta iglesia, ¿no? Diciéndole, yo he visto cómo tú has guardado mi palabra, yo he visto cómo tú has guardado mi enseñanza y has sido capaz de reconocer a los falsos maestros, de reconocer a los que se dicen ser profetas y hallar los falsos. Ha tenido discernimiento y sin embargo le reclama el que su amor se había enfriado. El primer amor se había enfriado, estaba enfriándose. Y ese amor tiene que ver con ese deseo y de estar cerca de Cristo, de estar con Él, en comunión con Él. Y también ese amor por los unos a los otros, los hermanos, por la iglesia entera. Amén. Y estas son señales que también se están dando en estos días. Yo no sé si quizás tú estás o estés en esta etapa o hayas estado en esta etapa en la cual tú crees en la palabra. Quizás has estado sirviendo en la iglesia, pero has estado haciendo las cosas por rutina y realmente sin tener mucho tiempo con el Señor. Este es el tiempo de que tú te afirmes en Cristo. O si quizás tú todavía estás haciendo cosas allá afuera en el mundo, o estabas haciendo cosas en el mundo que sabes que a Dios no le agradan, y tú conoces de Jesucristo, tú estás viendo estas señales que están ocurriendo, entonces este es tiempo de doblar rodillas y clamar a Dios. Iglesia, afírmate en Cristo. Amén, porque no sabemos cuándo puede ser el tiempo de su venida, pero sí sabemos que estamos en el tiempo de dolores, de principio de dolores. Amén. Y algo que tú debes hacer y que es muy importante es empezar a valorar a las familias. Empecemos a valorar a nuestras familias en este tiempo de crisis, en donde en muchos casos el trabajo ha bajado mucho. En otros casos yo sé que algunos de nosotros hemos perdido nuestros trabajos, pero es tiempo de, como nuestro pastor también mencionaba en uno de los devocionales, es tiempo de aceptar la realidad que estamos pasando, confiar en Dios y más bien aprovechar en dedicar el tiempo a nuestras familias. Es tiempo de aprovechar en estrechar esos lazos con nuestros hijos. Yo no sé si les preguntáramos a nuestros hijos qué piensan de sus padres, qué piensan de nosotros como padres. Quizás nosotros no nos estemos dando cuenta de que no les estamos dando el tiempo debido porque estamos muy ocupados en el trabajo o estamos muy ocupados en reuniones, en distintas actividades. Incluso muchas veces le damos más tiempo al servir en la iglesia que al pasar tiempo en nuestra familia. Y es importante tener un balance en eso. Bueno, ahora que estamos en tiempo de cuarentena, es muy importante que usted aproveche en pasar tiempo con sus hijos, en pasar tiempo con sus padres, con sus abuelos, si los tiene en casa, y estrechar esos lazos familiares. ¿Ven? Y qué mejor que viendo los estudios bíblicos, compartiendo los servicios de la iglesia a través de Facebook y también leyendo la Biblia juntos y orando juntos, como familia. Este es tiempo para que la unidad de la unidad, lo que es la célula, el núcleo de la sociedad, que es la familia, este es el momento para que se haga fuerte, para que se haga grande, se estrechen esos lazos. ¿Amén? Y es necesario, por supuesto, hacer cambios en nuestras prioridades. ¿Amén? Como les mencionaba también, esta tormenta en algún momento va a pasar, cuando Dios lo decida. ¿Amén?
Y no puede ser que nosotros no aprendamos la lección. No puede ser que nosotros, habiendo visto cómo las cosas se están dando, no hagamos cambios en nuestras prioridades, ¿no? Y especialmente en el tiempo que le vamos a dedicar a nuestras familias cuando todo esto pase. No dejemos eso de lado porque si no, simplemente podríamos repetir este proceso más adelante con alguna otra situación que atravesemos. Amén, iglesia. Amén. Este también es tiempo de desechar el temor. Para la iglesia, este no es tiempo para estar consternado, no es tiempo para estar preocupado. Amén. Sí es cierto que estamos teniendo tiempos de escasez. Se vislumbran aún más semanas en las que puede haber escasez tanto de trabajo eh, como quizás de cosas materiales que son indispensables para el hogar. Pero no es tiempo para tener temor. ¿Por qué? Porque se nos está diciendo en la palabra, como hemos leído, que estas son cosas que tienen que pasar, que son necesarios que sucedan. Y Dios, Jesucristo lo tenía en sus planes, que estas cosas iban a pasar. Y Él sabe que sus hijos necesitan provisión, necesitan abrigo, necesitan un trabajo con el cual puedan vivir. Él conoce todas esas cosas. Él no se ha olvidado en medio de esta crisis, no se ha olvidado de nosotros. Amén. La palabra del Señor dice en Salmo 103, 19, el Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna todo. Amén. En los momentos en los que usted sienta miedo, en los momentos en los que usted tenga duda, y yo confieso que en estas 2 semanas de cuarentena, yo mismo he tenido mis momentos de miedo, yo mismo he tenido mis momentos de duda. Como ser humano, esos sentimientos muchas veces van a querer llegar, pero ahí es donde es importante recordar la palabra del Señor, que es la que nos alienta, que es la que nos ayuda a seguir adelante. Y la palabra dice, el Señor ha hecho de los cielos su trono y desde allí gobierna todo. En otras palabras, Él sigue estando en control. Él nos avisó que estas cosas van a pasar, pero Él sigue en control de todo y sabe que nosotros tenemos necesidades. Amén. También es tiempo de recordar, ¿no?, desechar el temor, recordando que Dios camina en medio de toda prueba. Dios camina en medio de nuestra prueba. Y el Salmo 23:4 nos recuerda esto con las siguientes palabras. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Él promete estar con nosotros en medio de las pruebas, en medio de esta crisis que estamos pasando. Él promete estar ahí, estar contigo, infundiéndote aliento, ayudándote, ¿verdad? Y te dice, no temas, no temeré mal alguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está a mi lado. Amén. Quiero contar aquí una pequeña anécdota que yo viví cuando era niño. Cuando era niño, tendría quizás unos 5 o 6 años, allá en el Perú, eh, mi familia vivía en un departamento en el primer piso, en la planta baja. Amén. Y ese departamento tenía un baño casi cerca de la entrada, pero era un baño muy oscuro. Era un baño que era de color, estaba pintado de todo de color azul, las losetas, el piso, todo era de color azul y un azul oscuro, lo cual el color no ayudaba a que hubiera ningún tipo de claridad. Y encima había solo una ventanita muy pequeña en ese baño. Entonces, ese baño siempre permanecía oscuro, incluso en la familia lo llamábamos el baño oscuro, recuerdo yo eso. Y este baño tenía una particularidad de que esa ventanita chiquita que tenía, por el viento que pasaba, producía ruidos extraños, hacía cierto tipo de ruidos.
Y en la noche, siendo que estaba todo oscuro, y ese era el único baño que había para mi hermano y para mí, entonces a mí me daba miedo ir a ese baño con toda la oscuridad y con las sombras también que se proyectaban a través de esa ventanita. ¿Amén? Y para acabar de fregar, el interruptor de luz, para poder encender la luz, cuando uno lo tocaba, a veces pasaba corriente cuando uno lo tocaba. Entonces yo recuerdo que una vez yo fui a ese baño, me estaba muriendo de miedo por el ruido que hacía esa ventanita con el viento, yo pensando que era algo extraño, y encima toco el interruptor de luz para tratar de prenderlo y me pasa electricidad. Y desde ahí mi miedo fue peor a ese lugar oscuro. ¿Ven? Pero ¿qué pasó? Cuando yo iba con mi padre, cuando mi padre me acompañaba al baño, siendo así pequeño, y él encendía la luz, y él estaba ahí conmigo, el miedo a mí se me iba. ¿No? ¿Qué había cambiado? Bueno, el ruido seguía ahí, el ruido de esa ventanita seguía ahí. La electricidad de vez en cuando ocurría. Ese baño seguía siendo igual de oscuro, pero el hecho de que mi padre estaba ahí a mi lado me ayudaba a mí a perder ese miedo, ¿no? A perder ese temor. Y es igual con nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros andamos en valle de sombra de muerte, cuando nosotros andamos por esa prueba que parece que nos va a asfixiar, al entender de que hay alguien que camina con nosotros, nuestro Padre Celestial que camina con nosotros, nosotros perdemos el miedo y confiamos en Él. ¿Por qué? Porque Él nos alienta, Él nos ayuda. ¿Amén? Entonces es tiempo, amada iglesia, de perder el temor y confiar en que Dios camina en medio de toda prueba, y más en esta que estamos atravesando. También, mi amado hermano, es tiempo de que recordemos de que no debemos de preocuparnos por la comida o el vestido. Amén. Esto no quiere decir que no vamos a hacer nada al respecto y que nos vamos a quedar sentados a esperar de que la comida y el vestido toquen a nuestra puerta. Amén. Pero vamos a seguir el consejo que esta palabra dice. Amén. En Filipenses 4, 6, 7 dice, no se inquieten por nada, ¿no? La versión Reina Valera dice, no estéis afanosos por nada. No te preocupes de sobremanera, ¿no? Más bien, en lugar de estar inquietándote, en lugar de perder la paz, en lugar de preocuparte de gran manera, más bien haz esto. En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, ¿no? Estos son pasos prácticos que la Biblia nos enseña. No nos preocupemos por estas cosas, porque así como Dios cuida y alimenta a las aves del campo, a las aves, a los cuervos y viste a los lirios del campo, así Él sabe que en medio de este principio de dolores, en medio de esta situación que Él ha permitido que el ser humano atraviese, Él sabe que nosotros tenemos necesidad y Él va a proveer. Amén. Nosotros lo que tenemos que hacer es orar, dice aquí, orarle a Él, rogarle a Él. Amén. Presentando nuestras peticiones y dándole gracias porque nosotros debemos de reconocer que hay muchas cosas que hasta el día de hoy Él ha hecho por nosotros y esto será solamente algo más que Él también va a cumplir para su gloria y honra, ¿no? Y al hacer esto, al someternos en oración y ruego, en lugar de estarnos inquietando, mire qué es lo que Dios hace en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Amén? Si nosotros nos mantenemos en esa oración a Él, en ese clamor, no vamos a estar pensando en esas preocupaciones, más bien se las vamos a dejar a Dios. ¿Amén? Y es interesante que esa paz, el Evangelio de Juan la describe como algo que no se conmueve sin importar las circunstancias que uno
atraviesa, ¿no? Mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. Para el mundo es ausencia de crisis, ausencia de problemas, eso es paz. Pero para el cristiano es cuando tú descansas en Jesucristo y sabes que Él es el que está en control, tú tienes esa tranquilidad y esa paz aún en medio de las pruebas que puedas estar atravesando, ¿no? Y eso ayuda a que Él cuide de nuestros corazones y de nuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿no? Así que, amada iglesia, es tiempo de no preocuparnos, sino más bien de confiar en la provisión de Dios. Amén. Pero también es tiempo de poner la fe en práctica. Amén. Y la semana pasada, Chris nos estaba hablando de algo muy importante, que es el compartir con otros, ¿no? Nosotros somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo y debemos demostrar amor por la humanidad, amor por nuestro prójimo. ¿Amén? Y como Él enseñaba, una manera de hacer esto es poniendo quizás lo poco que tú tienes al servicio de otros para que Dios lo bendiga y lo multiplique. Amén. Pero así como está eso, también hay otros pasos prácticos que nosotros podemos hacer. Y uno de ellos, en medio de esta crisis, es lo que dice Lucas 21:13. Nosotros ponemos nuestra fe en práctica en este tiempo, aprovechando la oportunidad para testificar de Cristo. Ahorita que hay confusión en el mundo, ahorita que hay tanta incertidumbre y tanta preocupación, tanto afán, es el momento oportuno para que nosotros abramos nuestras bocas y les hablemos de nuestro Señor Jesucristo. Les hablemos de sus bondades, les hablemos de lo que acabamos de enseñar aquí, que estas son cosas que tenían que pasar. Esas son cosas que están escritas, que se iban a dar. Pero en medio de todo eso, Dios no se ha olvidado de la humanidad. Dios sigue amando a la humanidad. Es tiempo de testificar de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También ponemos nuestra fe en práctica cuando pedimos valentía, ¿no? Pidiendo valentía para hablar de Dios y siendo una iglesia activa en oración, ¿no? Cuando nosotros nos vamos a revisar cómo era la vida de la iglesia primitiva, de la iglesia que se menciona en el libro de Hechos, vamos a encontrar estas palabras en Hechos 4, 29 al 31, donde dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía, ¿no? Hechos 4, 29, 31. Esta es la iglesia primitiva, la iglesia del libro de Hechos, que al ver la persecución que se estaba empezando a dar, y de hecho esa persecución se extendió por casi todo el imperio romano, sobre todas las iglesias que profesaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ellos empezaron a pedir estas cosas. Empezaron a pedir, en lugar de temor, en lugar de tener miedo, empezaron a pedir valentía para hablar la palabra de Dios. ¿Por qué tuvieron que pedir valentía? Porque así como tú y yo, que somos seres humanos, tenemos nuestros momentos de temor, tenemos nuestros momentos de duda, y ellos posiblemente estaban sintiendo miedo ante la persecución, y por eso necesitaban pedirle a Dios valentía para continuar con el trabajo de predicar la palabra, de hablar la palabra de Dios. ¿Amén? Ellos pidieron por valentía, y es necesario que nosotros en estos tiempos de crisis pidamos valentía para que como iglesia nosotros podamos hablar la palabra de Dios en los lugares en donde nos encontremos. Es interesante que una de las consecuencias de esta crisis es que la mayoría de las iglesias no se pueden reunir en, en sus templos, en sus edificios en donde usualmente hacen sus servicios.
¿no? Pero esta es una oportunidad para que en el lugar donde tú te encuentras, en la ciudad donde tú te encuentres, ya sea en North Hollywood, ya sea en Burbank, ya sea en Glendale, en Simi Valley, en Pacoima o en donde estés, es una oportunidad para que en donde tú estés, tú puedas calmar a otros que estén sintiendo miedo, que estén en medio de la incertidumbre. Es tiempo de que les puedas hablar de nuestro Señor Jesucristo y de que puedas orar por ellos, ¿no? El versículo 31 nos dice que cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Amén. Todo esto nos llama también a que en los lugares en donde nosotros nos encontramos, las distintas ciudades en donde estamos diseminados ahora, porque no podemos reunirnos en el templo, ahí nosotros debemos de aprender a levantar altar de oración. En otras palabras, reunirnos con nuestra familia y tomar un tiempo de oración, hacerlo algo diario, algo marcado ya en nuestros horarios, en nuestros schedules. Amén, mis amados hermanos. Así llegamos a la conclusión de este estudio bíblico y recuerden estas cosas que hemos estado hablando. Lo que estamos viendo son principios de dolores, no es el fin. Hay otras cosas que van a ocurrir, pero es necesario que estemos atentos, estemos vigilantes. Para la iglesia es tiempo de despertar, es tiempo de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, es tiempo de afirmarnos en Él, es tiempo de desechar el temor, recordando que Él sigue sentado en su trono y que Él gobierna sobre todo, recordando que Él sabe que nosotros somos sus hijos y que necesitamos alimentos, necesitamos provisión, pero también necesitamos alimento espiritual. ¿Amén? Y Él sabe todas estas cosas. Es tiempo también de poner nuestra fe en práctica en medio de esta crisis. Amén, mis amados hermanos. Así terminamos este estudio bíblico con las palabras que está aquí en esta imagen. Aquí yo vengo pronto, que está en Apocalipsis 22:12. Amén, hermanos, les animo a que ustedes puedan comentar alguna inquietud que tengan acerca del estudio bíblico o preguntas que tengan. Ustedes las pueden poner en la sección de comentarios. Amén. Nosotros vamos a estar revisándolas y vamos a estarles respondiendo a todas sus inquietudes. Amén, mis hermanos. También quiero recordarles que el domingo vamos a continuar con nuestro servicio en vivo a las 10 de la mañana a través de Facebook. Bueno, que el Señor me los bendiga y será hasta la próxima ocasión. Bendiciones.